Historia. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre un teólogo que ha tocado bastante este tema y su nombre es Wolfgang Pannenberg. Es un teólogo de la posguerra, ¿no? Un teólogo que, que ha combinado la teología con la filosofía, haciéndose preguntas interesantes, ¿no? Es uno de esos teólogos que hacen pensar, hacen pensar un poco sobre el acontecer histórico, hacen pensar un poquito sobre la vida, ¿no? Sobre hasta dónde puede llegar el hombre, ¿no? Hasta dónde puede llegar el hombre. Bueno, vamos a compartir un poco sobre este personaje hoy y vamos a de una vez ya empezar. Entonces, voy a compartir aquí la pantalla. ¿Quién es panel? A ver, acá no me sale, creo. Creo que este es. ¿No? Bueno, si logran ver aquí, estas es las fotos de Pannenberg. No sé si alcanzan a ver. Vamos a ver un poquito de su historia. ¿Quién es este teólogo nacido en Alemania y fruto de la posguerra? Un, un teólogo que de por sí ya se enfrentaba a las contrariedades que experimentaba el hombre, la humanidad, y desde ahí se preguntaba en qué momento interviene o en qué momento Dios aparece en la historia. A ver, Pannenberg es un teólogo luterano, nació en 1928 en Stettin, en, en aquel momento la ciudad alemana, y ahora es polaca, ¿no? Realizó estudios en la Universidad de Humboldt en Berlín del Este, en la de Gotinga y la de Basilea, donde fue discípulo de Karl Barth, y en la de Heidelberg ejerció como profesor de teología entre 1958 y 1961. También en la Universidad de Maguncia entre 1962 y 1968. En la de Múnich entre 1968 y 1993. Y fue profesor invitado en las universidades de Harvard, Chicago y Claremont. Aunque cuando era niño sus padres habían abandonado la iglesia y él personalmente no recibió formación religiosa, había sido bautizado en la iglesia luterana. Sin embargo, Pannenberg llegó a aceptar el cristianismo definitivamente por su encuentro con cristianos coherentes y por una experiencia mística personal, en la que él llamó la experiencia de la luz. Mientras volvía un día de recibir clases de piano, se sintió repentinamente inundado por una luz. En su quehacer intelectual, Karl Jasper, Hartmann y Ludwig figuraron entre sus maestros, pero los dos filósofos que influirían más en su pensamiento fueron Hegel y Dilthey, mientras que Barth y Bonrat le marcarían profundamente como teólogos. Pannenberg formó parte del llamado grupo de Heidelberg, formado por Bonrat, pero el grupo se disolvió por discrepancias sobre la resurrección de Jesús.
y es que los miembros del grupo no compartían el énfasis de Pannenberg en la historicidad de este acontecimiento. Las interpretaciones de Pannenberg sobre la historicidad de la revelación y su aplicación a la historia han sido, cuando menos, disputadas. Entonces ahí tenemos una pequeña reseña, ¿no? Pannenberg, teólogo luterano, ¿no? Como ya hemos visto, él es uno de esos personajes que ha escrito algunas obras como Teoría de la Ciencia y Teología. Sí, hay otras obras más, ¿no? Teología e Historia también ha escrito. Ahora, vamos a abordar un poquito su pensamiento, el pensamiento de Pannenberg. Entonces, eh, abordemos un poquito del positivismo teológico al desafío de Feuerbach hacia una teología de la mediación. A ver qué nos dice, ¿no? Dice, frente al reto perenne que constituye la obra de Feuerbach, algunos teólogos no encuentran dificultad alguna en situarse sobre el mismo terreno de aquel, es decir, el de la racionalidad filosófica y científica. A este tipo de reacción frente a la crítica de Feuerbach y a lo que ella simboliza, la denominamos teología de la mediación. Las características fundamentales de esta teología estriban en aceptar el reto del ateísmo moderno, partiendo de los mismos presupuestos de la antropología. De ahí su centro de interés, mediar racionalmente entre razón, fe, teología y antropología. Entonces, esta es la teología de la mediación eh, que trata de entender estos principios entre fe, teología y antropología. O sea, trata de equilibrar los puntos antagonistas entre fe y ciencia, ¿no? Entonces, con argumentos de alguna manera entendibles, ¿no? Medio razonables, ¿no? Pero igualmente, en algún punto, pues, totalmente discordantes, ¿no? Entonces, la teología de la mediación trata de ponerse en un punto medio, ¿no? Como para suavizar las discrepancias entre fe y ciencia. Entonces, Pannenberg, y esto es lo que queremos desarrollar en esto, es un representante destacado de la teología de la mediación. En contra del positivismo teológico de Karl Barth, afirma que la teología debe aprender que a partir de Feuerbach no puede ya poner en su boca la palabra de Dios, sin ninguna elucidación ulterior, que no puede seguir hablando como si el sentido de esa palabra fuera evidente de por sí, que por tanto no puede tampoco hacer teología desde arriba, como dice Barth, a no ser que se pretenda incurrir en el aislamiento desesperado y culpable de una glosolalia de orden superior y llevar a la iglesia entera hacia un callejón sin salida. La lucha por el concepto de Dios ha de librarse ya sobre el campo de la filosofía, de la ciencia, de la religión, de la antropología misma. Y si en este campo hubiera de concederse la razón a Feuerbach, entonces la prueba del ateísmo que él procuró se habría finalmente llevado a cabo. Esta crítica a Barth es muy significativa para aprender eh, el propíum de Pannenberg en esta temática, pues en aquello que se diferencia de un autor que se convirtió en un punto de referencia, que ejerció una fuerza de atracción personal y teológica tan fuerte en la teología, sobre todo la evangélica de habla alemana, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es donde aparecen los perfiles propios, temáticos y formales de su reflexión. Pannenberg hace notar
que es entendible que Barth se opusiera vehementemente contra el procedimiento de subordinar metódicamente la realidad de Dios a la realidad de la religión. Pues de esta forma se renunciaba irreparablemente a la realidad de Dios. De esta manera, tanto la fe cristiana como la comprensión religiosa, que de sí mismas tienen otras religiones, parten del primado de la realidad divina y de su automanifestación frente a todo culto humano de Dios. En este contexto, Pannenberg le halla razón al teólogo de Basilea cuando éste defiende que con el primado de la realidad de Dios y de su revelación frente a la religión, lo que está en juego es la divinidad de Dios. Sin embargo, en el contexto de la situación sociocultural que se ha desarrollado con la modernidad, no se puede hacer valer dicho primado, eso dice Pannenberg, sin mediaciones, pues de lo contrario, el intento tendrá ya desde un inicio la forma de las aserciones puramente subjetivas, por más que éstas se presenten como realizadas en nombre de una institución bajo el título de dogmática eclesiástica. El modo absoluto de este tipo de aseveraciones resulta así difícilmente diferenciable de otros fundamentalismos de diverso tipo. Señala Pannenberg que para hacer valer el primado de la divinidad de Dios frente a cualquier religión de un modo argumentativamente sostenible, hay que recurrir a una mediación argumentativa, ¿no?, en lugar de afirmaciones no mediadas. La asunción y superación de la religión en la revelación de Dios, aunque Barth titula el largo y denso de la dogmática eclesiástica, no se logra, según Pannenberg, con afirmaciones dogmáticas ni con contraposiciones tajantes del tipo de la teología dialéctica. Hay más bien que entrar argumentativamente en la problemática que ha llevado a partir de la Ilustración a que el concepto de religión llegara a ser central en la fundamentación de la dogmática. Bueno, en pocas palabras, Pannenberg dice, no es suficiente, eh, no es suficiente señalar que Dios existe, no es suficiente el credo para sostener la existencia de Dios o sus atributos y todo lo que nos señala. Pues como un argumento, como una base de fe, como un dogma, como una creencia, uno puede aceptarlo. Pero uno tiene que llevarlo al plano de la argumentación. Eso es lo que le falta. Entonces, en tanto Barth señalaba que con el credo se subsanaba ese problema, ¿no? No, dice, no, tenemos que argumentar, tenemos que explicar, tenemos que dar a entender no solamente la existencia de Dios, sino como la Biblia enseña, ¿no? Como la Biblia enseña, pero en la historia. Dice. Para Pannenberg, que ha estudiado detenidamente, incluyendo la perspectiva histórico-política, la génesis y configuración de esas condiciones, estas pueden señalarse como la disolución de la doctrina de la inspiración y la destrucción o reducción antropológica de la teología natural, cuyo cenit de este último es Feuerbach. Junto con esto, señala Pannenberg, hay que hacer una valoración positiva de los elementos de verdad que se contienen en el moderno concepto de religión. Estos se relacionan precisamente con un aspecto central que Barth constata solo polémicamente desde el paso del siglo XVIII al XIX. La antropología ha llegado a ser el ámbito, el contexto, el horizonte en el que se toman las decisiones sobre el carácter universalmente vinculante o puramente subjetivo de cualquier lenguaje sobre Dios. Pannenberg constata
esta situación tampoco ha sido modificada por Barth. Pues dice así, ¿no? Pues si se le tiene presente, no se puede aceptar como correcto lo que éste sugería, con motivo de aquella inversión de la relación entre revelación y religión, que él juzgaba con razón como problemática, que la teología protestante se hubiera vuelto insegura en relación a una idea que había estado tan clara para los reformadores, en cuanto que la decisión sobre el hombre ha sido tomada de una vez por todas y desde todos los puntos de vista en Jesucristo. Barr sabía muy bien que también los teólogos protestantes recientes habían dicho lo mismo. Ahora bien, se pregunta Barr, ¿contaban realmente con que eso es de hecho así? Barr lo ponía en duda. Según Pannenberg, sin razón suficiente en este contexto, este último trae a colación que Schleiermacher, como ejemplo de otros pensadores de esa época con análogas pretensiones, un pensador que ha influido profundamente en la estructura formal de la teología de Pannenberg, ¿no? Que se empeñó con toda fuerza y rigor intelectual en hacer valer aquella idea tan clara citada por Barr en medio de las condiciones filosóficas y teológicas de su tiempo. Puede que la propuesta de Schleiermacher sea criticable, pero debe ponerse igualmente en el tapete de la discusión la tarea a la que intentó hacer frente. ¿De qué forma consigue la teología hacer entendible la primacía de Dios y de su manifestación en Jesucristo y hacerle valer, aspirando a sostener su verdad en una época en la que casi por principio todo discurso sobre Dios se haya reducido, recortado a lo subjetivo, como señala tanto el devenir histórico-social de la modernidad, como el destino moderno de las pruebas de la existencia de Dios y de la teología filosófica? Entonces, la pregunta que se hacen aquí es, o se hace Pannenberg, ¿no? Es, ¿de qué manera la teología se hace entendible sin mediar con la subjetividad? ¿De qué manera la teología se hace creíble sin que parta de la experiencia? Entonces, y de alguna manera, la solución o la salida que se propone aquí es que la teología tiene que hacerse entendible a partir de los procesos históricos. Entonces, de esa manera, y aquí las pruebas de la existencia de Dios se evidencian como el método científico lo señala, ¿no? Comprobar. Entonces, eh, aquí ya vemos una forma de entender la teología, pero no desde una cuestión fundamentalista en el sentido de aceptarlo, Dios existe, ¿no? Sino de tratar de comprobarlo, pero en la historia, tratando de explicar con argumentos. Entonces, a ver, tratemos de entender un poquito más de lo que dice. Dice, frente a las estrecheces de la teología de corte bartiano y bulmaniano de tipo querigmático, y al reto de una teología que tiene la pretensión de exponer su identidad, el Dios de Jesucristo, la encarnación, la Trinidad, con relevancia frente a las condiciones de la modernidad. El propósito de Pannenberg se presenta doble. Por una parte, afirmar la realidad de Dios, pues la teología es teología, estudio de Dios, ciencia de Dios, pero por otra, admitir la mediación antropológica de la manifestación de Dios, razón por la que Pannenberg toma a Feuerbach como punto de referencia para exigir una justificación racional y antropológica de la idea de Dios frente al ateísmo moderno. La justificación racional de la idea de Dios es previa a la fe en Dios. De ahí que la necesidad de dicha justificación requiera plantear el problema sobre la necesidad de la teología filosófica
como un lugar propio de la justificación de la idea de Dios y anterior al lenguaje sobre Dios desde el punto de vista de la revelación. La delimitación del campo desde el que se puede llevar a cabo la justificación de la idea de Dios pertenece pues a la filosofía, pero señalará Pannenberg a la filosofía moderna, ya que es en esta donde se ha planteado el problema de Dios de una manera totalmente nueva, hasta el punto de constituirse punto de partida del ateísmo moderno. En otras palabras, el intento por parte de la teología de justificar racionalmente la idea de Dios no solo ha de tener en cuenta el hecho de la modernidad, sino que debe de moverse dentro de sus propios planteamientos. Ahora bien, puesto que el campo propio y específico de la teología filosófica de la modernidad es la antropologización de la idea de Dios, corresponderá también a una teología que quiera ser seria y dar cuenta de los desafíos del presente, recurrir a la concentración antropológica como vía de acceso privilegiada a Dios. Pannenberg subraya que para la teología filosófica de la edad moderna, la dirección a seguir viene indicada por el conocimiento de que la naturaleza ya no conduce a ningún camino seguro a Dios y por tanto todo el peso de la demostración de la verdad de la fe en Dios ha recaído en la comprensión del hombre en la antropología. Pareciera un poco pesado y denso, ¿no? Pero es sencillo. Lo que Pannenberg dice, antes de creer en Dios, tenemos que explicarlo, tenemos que demostrarlo, ¿no? Antes, eh, en la Edad Media, se usaba la filosofía con silogismos para dar a entender la existencia de Dios, ¿no? Tomás de Aquino trataba de demostrar por medio de eh, recursos filosóficos que Dios existe, ¿no? Que Dios existe. La teología natural demostraba por medio de otros recursos que Dios existe, ¿no? Usando la naturaleza, ¿no? Usando elementos y argumentos de la creación. Pero hoy ya no es así, dice, ¿no? Hoy hay que demostrar a Dios, pero con un razonamiento y con una argumentación. Eh, Porque eso lo exige hoy en día la ciencia, lo exige también la filosofía. Entonces, el desafío está ahí para los teólogos, ¿no? Demostrar a Dios usando el razonamiento, usando la argumentación, ¿no? Entonces, es una necesidad, es una necesidad. Y a Dios se le explica, pues, por analogía, ¿no? O sea, cuando se habla de la antropología, es que a Dios se le explica en términos humanos, o sea, Dios como Padre, ¿no? Un Dios que habla, un Dios que toma decisiones, todo la naturaleza de Dios, ¿no? Explicado como lo que el hombre se entiende a sí mismo. Entonces, ahí también está el tema, ¿no? O sea, no podemos ver a Dios si es que no está revestido de nuestra existencia, o sea, de la esencia del ser humano, ¿no? Dios tiene, nosotros somos imagen y semejanza de Él, y entonces solo lo podemos explicar en términos y en parentescos humanos, ¿no? Y Pannenberg hace esa observación, ¿no? Tenemos que explicar a Dios con, con parentescos humanos, pero tenemos que explicarlo, comprenderlo, ¿no? No solamente aceptarlo, sino comprenderlo. Entonces, eso ha sido el debate durante siglos, ¿no? Entonces, Pannenberg se vuelve a meter en ese tema y vuelve a colocar la responsabilidad en la teología. Y él dice, la lucha
de la teología por recuperar la realidad del concepto de Dios ya no puede esgrimirse recurriendo, por ejemplo, al argumento cosmológico. ¿Qué quiere decir? Que la creación, el cosmos, nos hace ver que Dios existe, ¿no? Las modernas ciencias naturales están desarrollando un concepto de naturaleza que ya no necesita de la hipótesis de una primera causa del mundo. La decisión última sobre la posibilidad de un lenguaje sobre Dios, entre teología como ciencia de Dios y el ateísmo, radica en la comprensión del hombre. La base o fundamento de la teología es así la antropología. De ahí que el núcleo de la pregunta de Pannenberg es de si la producción de una idea de Dios pertenece al ser del hombre o si es posible mostrarlo como un malentendido del hombre y por tanto como un error que produce una ilusión y una falsa conciencia. Lo que se cuestiona, pues, no es la idea de Dios, de que Dios es producto del espíritu humano, sino una idea, por tanto, que no es parte constitutiva de su autocomprensión, que pertenece a la esencia del hombre. Brevemente, somos por naturaleza religiosos. Interesante, ¿no? Aquí se empieza a discutir ya el tema de que si nosotros comprendemos bien a Dios, si en el fondo entendemos a Dios, o sea, entendemos no en el sentido de una situación personal con Él, sino de una situación más de tipo racional, cognitiva, ¿no? ¿No será que somos enteramente religiosos, dice él, ¿no? ¿No será que nos habremos equivocado en algo? ¿No será que nuestra visión antropomórfica de Dios no sea la más adecuada y por eso no podemos dar una explicación suficiente? Entonces, la primera forma de un ateísmo completo la constituye el ateísmo científico religioso de Feuerbach. La formulación originaria de su teoría sobre la religión se halla densamente compendiada en la siguiente frase: la religión es la escisión del hombre consigo mismo. El hombre considera a Dios como un ser que le es opuesto, ¿no? El hombre considera a Dios como un ser que le es opuesto. Eso es lo que dice Feuerbach, ¿no? Y Feuerbach va a hacer, en primer lugar, una descripción que podría denominarse fenomenológica y sociológica del Dios presupuesto o imaginado por el hombre corriente. Se trata de un Dios vivido y pensado como negación del hombre, dado que se trata de un espacio o un ámbito único que ha de compartir Dios y el hombre o el mundo. La lógica de esta relación inversa llevará a Feuerbach a sostener que la afirmación de la realidad de un Dios absoluto e infinito invadiría totalmente el espacio del hombre. El hombre y la divinidad no caben, pues conjuntamente en el mismo lugar, y por ello el vaciamiento del mundo real y la plenificación de la divinidad es un mismo acto, como, como afirma en la esencia del cristianismo. De aquí que sea necesario optar o por la divinidad o por el hombre. Feuerbach no dudará en optar por el hombre frente a un concepto de divinidad para él inaceptable. A Feuerbach le interesa más bien lo divino que Dios. Y dado que teísmo y ateísmo hacen referencia más a Dios que a lo divino, es ya en definitiva poco importante o significativo que uno se denomine a sí mismo teísta o ateo. Lo decisivo es lo que uno entiende por Dios. Todo depende únicamente del contenido, del fundamento y del espíritu. Tanto el teísmo como el ateísmo. Ahora bien, dice, el contenido del teísmo analizado por Feuerbach no es para el divino. El teísmo, la fe en Dios, es de signo negativo. Niega la naturaleza, el mundo y la humanidad.
Por otra parte, el ateísmo por el que opta Feuerbach quiere ser ateísmo humanista, comprometido con los hombres, todos. Un ateísmo positivo y afirmativo que devuelve a la naturaleza y a la humanidad la significación y la dignidad que el teísmo les había quitado, que vivifica de nuevo a la naturaleza y a la humanidad a la que el teísmo les había chupado sus mejores energías. Miren lo que aquí se plantea, ¿no? O sea, es más que todo una discusión de contenidos. Eh, Feuerbach dice, ¿no? Prefiere él a la divinidad, a lo divino, perdón, que a Dios. A lo divino que a Dios. ¿Por qué? Porque para Feuerbach Dios es el opuesto al ser humano, o sea, es la negación del hombre. ¿Por qué dice esto? Dice esto porque para Feuerbach Dios es inalcanzable, porque así se le ha presentado, y está muy lejano, está muy lejano. Entonces no es histórico para Feuerbach. Dios no es histórico. Entonces, igualmente hace su observación al teísmo, que es de signo negativo. Aquellos que dicen, ¿no? Creen en Dios, pues igualmente creen en ese Dios, pero que ese Dios que está lejano, ese Dios que no está vinculado con la historia. Entonces, de nada sirve. Más sirve el ateísmo, que se vincula más con la naturaleza y con la humanidad y con el comportamiento de los seres, ¿no? Entonces, esa observación que hace Feuerbach sobre la religión, sobre las personas que creen en Dios y sobre Dios mismo, pues aterrizan en el punto de encuentro con qué me puede ser más útil o qué es más útil para un cambio en este mundo, qué es más útil, qué es más significativo. Entonces el opta, no, prefiero creer en el ser humano, prefiero creer en los ateos que creer en un Dios que está muy lejos, ¿no? Que no me ayude en nada a creer en eso. Eso es lo que él plantea, ¿no? Esas son las observaciones que hace Feuerbach al cristianismo. Por ello no se comprende de modo alguno el sentido del ateísmo feuerbachiano, dice, si éste es pensado de manera directa como negación de Dios, y no más bien como positiva y explícita afirmación del hombre. Entonces, aquí es blanco o negro, ¿no? Feuerbach dice, ¿no? ¿O crees en Dios? Si crees en Dios, entonces eres una persona que, que como que se ha alienado, ¿no? Entonces, no eres útil para una sociedad en transformación. Es interesante señalar que Feuerbach rechaza el concepto de un Dios como cómoda solución de cualquier incógnita natural y su rechazo a la precipitada atribución a Dios de los efectos o los fenómenos meramente naturales, dado que de este modo la expresión Dios se convierte en una palabra breve y cómoda en la que los hombres resumen y compendian la realidad múltiple e infinita para así dispensarse a sí mismos del esfuerzo por conocer e indicar detalladamente las razones. Tal Dios es en realidad para Fiores un no Dios, y los que mantienen semejante concepción de la divinidad están para él, de hecho, en el ámbito del ateísmo o naturalismo. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Él prefiere, como este refrán que dice, ¿no? Prefiere gato vivo que león muerto, ¿no? O sea, para él, el concepto de Dios o el concepto de un hombre que cree en Dios, en tanto no sea razonable, en tanto no sea comprensible,
en tanto no tenga una argumentación entendible y relacionada con la historia, entonces no ayuda, para él no ayuda, ¿no? Entonces, eh, él necesita establecer algo totalmente, no solamente filosófico, sino algo totalmente científico y demostrable. No, de repente no tanto demostrable en el sentido de que traigas a Dios y lo presentes, sino que por lo menos pongas las suficientes dudas como para que, o sí, para que la persona pueda decir, sí, es posible, ¿no? Es como en el derecho, ¿no? En el derecho, el vamos a decir, el impugnado, ¿no? Y aquel que se le acusa de algo es totalmente, en Perú es totalmente culpable si es que no demuestra su inocencia. En otros es totalmente inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Pero en este caso, Feuerbach señala que por lo menos hay que mostrar una duda razonable. Y ese elemento de razonable, pues es todo un trabajo. Uno no puede descansar en en el credo niceno-constantinopolitano y dormir sobre eso, ¿no? Dios existe y yo creo en esto, creo en Dios, Padre, Espíritu Santo, creo, y ahí sobre eso, eso no, dice, para él eso no. Sencillamente eso es, para él eso es ateísmo. Qué interesante, ¿no? Para él eso es ateísmo porque no hay nada, no hay nada, ¿no? Entonces, es un Dios lejano, un Dios negado, ¿no? Un Dios negado. El objetivo de la crítica de Feuerbach es transformar la ontoteología, o sea, es el ser teológico, a la ontoantropología. Antropología en el sentido de que pueda ser comprensible. Llevar a término el giro antropológico de la teología filosófica moderna, cuya forma específica es el ateísmo moderno, basado fundamentalmente en el principio de inmanencia. Según este giro, o ese giro, todo pensamiento y lenguaje sobre Dios es únicamente pensamiento y lenguaje del hombre. Este, de él, ¿no? Encontró su formulación definitiva en la reducción antropológica de Dios no es más que la proyección objetivada de la esencia del hombre. Esta proyección tiene un doble aspecto. El positivo, la teología, no es otra cosa que el propio interés del hombre. De aquí que Feuerbach explique la génesis de la religión y de la teología recurriendo a la teoría del deseo. El negativo, la teología es pura ilusión porque el concepto de Dios no le corresponde ninguna realidad extrahumana. Pannenberg ve aquí los límites de una argumentación antropológica para probar precisamente la realidad de Dios. Pues aun cuando los grandes pensadores de la edad moderna defendieron con razón su concepción de que el hombre no se puede entender adecuadamente en sí mismo, en su subjetividad, sin la hipótesis de Dios, esta hipótesis podría seguir siendo una ilusión ineluctable, inevitable. Sería inevitable precisamente porque estaría arraigada constitutivamente en la naturaleza del ser humano. Y sería, sin embargo, una ilusión si la idea de Dios no le correspondiera nada fuera de él. Si a la idea de Dios no le correspondiera nada. Argumentando solo antropológicamente, es decir, partiendo de la problemática de la idea de que el hombre tiene en sí mismo, no se puede confirmar suficientemente la hipótesis de Dios como realidad. Tal hipótesis solo es convincente en la medida en que la idea de Dios basada en la problemática de esta idea del hombre tiene al mismo tiempo poder iluminador para la experiencia del mundo. Así pues, la experiencia del mundo y el problema del poder, que en la última instancia lo determina, es hoy indispensable también para cualquier aseveración sobre la realidad de Dios.
Pero el acceso a la idea de Dios ya no sería dado inmediatamente a partir del mundo, sino solo a través del rodeo, de la concepción que el hombre tiene de sí mismo y de su relación con el mundo. Un poco confuso, ¿no? Por no decir todo confuso. Pero, en resumen, eh, ya no se trata de definir a Dios en base a lo que el hombre puede ver en sí, de sí mismo, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, el hombre es bueno, eh, tiene la suficiente, vamos a decir, sintonía y lógica de decir Dios es bueno, ¿no? Porque uno cataloga, uno señala, ¿no? Entonces, ¿qué es bueno, no? Entonces, bueno es esto, ¿no? Según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo que pueda decirse de Dios, todo lo que pueda decirse de Dios, de alguna manera pasa por lo que también se puede decir del hombre. A Dios se lo ve como un ser no muy distinto del hombre, pero totalmente santo, ¿no? Esa es nuestra concepción. Y dice él, ¿no? Entonces, el acceso a la idea de Dios ya no sería dado inmediatamente a partir del mundo, sino solo a través de la concepción que el hombre tiene de sí mismo y de su relación con el mundo. Entonces, él trata de acercarse o crear un concepto de Dios, pero en relación con la historia. Dios en relación con la historia. Entonces, un Dios, pero de orden filosófico. Como muy densamente lo expresa Pannenberg, todo discurso sobre Dios habrá de acreditarse siendo capaz de mostrar en la experiencia del mundo el poder divino de Dios, de tal modo que este poder se manifieste como lo que es en nuestras experiencias cotidianas. Estas son para Pannenberg las condiciones mínimas a las que ha de dar cuenta una teología que pretenda ser tomada en serio. De esta forma sigue siendo plenamente posible un concepto marco filosófico de aquello a lo que merecidamente podemos llamar Dios. Si no se reconoce esta posibilidad, señala, eh, se renuncia igualmente a cualquier posibilidad de reclamar justificadamente para el lenguaje cristiano sobre Dios alguna validez general. La teología cristiana no puede menos, por eso, de querer que la filosofía no deje a la larga la tarea de formular principios críticos para el discurso sobre Dios. Qué interesante. Entonces dice, ¿no? Dice, todo discurso sobre Dios habrá de acreditarse siendo capaz de mostrar en la experiencia del mundo el poder divino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que aquí entran los planos ya, por ejemplo, cuando uno hace teología, y cuando uno lee teología, uno se da cuenta de que Dios no está ajeno a la historia, ¿no? Y además, en la teología cristiana existe esa vinculación con la historia, ¿no? La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento cómo Dios se vincula con la historia de su pueblo, ¿no? También en el Nuevo Testamento igualmente, igualmente. Pero hoy, en nuestros días también, ¿no? Fíjate, y aquí vemos ya las posturas escatológicas, ¿no? No es que Dios, no es que el hombre ha creado a Dios y no es que el concepto del hombre sobre Dios sea advenedizo. Cuando hablamos de una teología que sale de la Biblia, ¿no? Existe.
Y esto vamos a ver un poquito ahora. Dice, eh, de lo dicho cabe, con todo, hacer una distinción entre la apertura del hombre a la cuestión de Dios, la cual podría reducirse a un lenguaje puramente expresivo y teocéntrico, y el conocimiento de Dios. Es desde el último punto de vista que Pannenberg insiste en el carácter científico de la teología, en tanto ciencia, la cual debe moverse propiamente en el contexto de la experiencia del mundo, no en el de la pura subjetividad, como por ejemplo en la teología de puño bartiano. Se trata de llevar a cabo una constatación veritativa del lenguaje teológico. Entonces, Pannenberg trata de hacer una discusión un poco densa sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, trata de que la teología tenga también un peso científico, tenga un peso científico, ¿no? Y en esto va a dar vuelta todo su pensar, ¿no? Y su discusión con los diferentes filósofos. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llevar, no? A ver, dice, ¿qué conclusiones se pueden sacar de las consideraciones en vista de este problema de la cientificidad de la teología? Si como se ha afirmado antes, la totalidad de sentido, en tanto manifestación histórica de la realidad problemática de Dios, se hace explícita en la historia de la religión. La conclusión que saca Pannenberg es que la teología como ciencia de Dios solo es posible como ciencia de la religión y precisamente no como ciencia de la religión en general, sino de las religiones históricas. Pero el razonamiento de Pannenberg no separa aquí, dice algo más importante. La investigación de las religiones históricas tiene un carácter teológico. Solo se interroga a las religiones hasta qué punto está documentada en sus tradiciones la automanifestación de la realidad divina. Es en este precisamente el punto de vista que sirve para demarcar el quehacer propio de la teología de la religión con respecto a una psicología o a una sociología de la religión e incluso de una fenomenología de la religión entendida como simple comparación y ordenación, fenomenología descriptiva, comparativa de los fenómenos religiosos. La teología considera a los enunciados religiosos como hipótesis de totalidad, hipótesis que tienen que ser sometidas a control sobre la base del contexto de la experiencia actualmente accesible, con el fin de hacer ver hasta qué punto estas afirmaciones transmitidas de una religión determinada pueden integrar la multiplicidad de la experiencia actual. En pocas palabras, para Pannenberg, todas, todos los credos, o qué sé yo, las fórmulas doctrinales, ¿no? Son, en primer momento, una posible y tentativa respuesta a lo que es Dios. Entonces, es una tentativa. Podría ser, dice, pero para que sea realmente, tiene que ser demostrable, tiene que someterse. Para Pannenberg, la creencia en Dios desde un punto de vista doctrinal es una hipótesis. Y esto tiene que ser demostrable. Tiene que ser demostrable sobre la base del contexto y la experiencia actualmente accesible. Esto quiere decir que tiene que ser demostrable aquellas creencias utilizando la historia, o sea,
su relación con la historia, porque es la única forma de demostrarlo, según Panner. A Dios se lo tiene que demostrar en su vínculo con la historia, en su vínculo con su creación. Ya no es suficiente que digas Dios existe porque existe el mundo, Dios existe porque no hay otra lógica, no puede haber venido el hombre de la nada, el hombre tiene que haber venido desde un punto, ¿no? De inicio. Entonces, todo argumento filológico, todo argumento tomista aquí desaparece. Entonces, Pannenberg se abre a una gran posibilidad, que es la escatología. La escatología, la vinculación de Dios con la historia, la vinculación de Dios con la historia, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Pannenberg. Dice, ¿cómo plantea Pannenberg este problema, no? Está de acuerdo con la intención de la tesis de Barth. La teología no puede detenerse en exponer la experiencia, el comportamiento humano, sino que su verdadero tema es el problema de la realidad de Dios y su manifestación. Pero no lo está en la manera de relacionar la manifestación de Dios con la religión, en contra de la prioridad oposición de la revelación con respecto a la religión. O sea, lo que decía Barth. Es decir, en contra de la pureza de la revelación de Dios. Pannenberg defiende que es imposible considerar a priori la revelación divina por sí misma, por así decirlo, antes de toda religión humana, y contraponerla a esta última. La manifestación de Dios está siempre mediada por la religión. El creyente, desde luego, abrazará en su tradición religiosa la revelación de Dios y no solo una religión humana. Si se da una prioridad de Dios con respecto a la subjetividad religiosa. Entonces, eh, para Pannenberg dice la teología actúa entonces como ciencia de la religión, y aquí, ¿no? Cuyo método consiste en examinar las tradiciones religiosas basándose en el criterio de su propia concepción de la realidad divina, sin reducir por esto los enunciados sobre la fe de una tradición antropológica. La labor de la teología, concluye Pannenberg, consiste en analizar las tradiciones religiosas en general, en su tesis específicamente religiosa, Teología de la Historia de las Religiones. Pannenberg lleva hasta el extremo su enfrentamiento contra el objetivo de la crítica de Feuerbach de hacer una antropología de la historia de las religiones. Como afirma Pannenberg, el mundo de las religiones y la disposición religiosa del hombre en general documentada en ellas es el campo en el que debe situarse la teología para la confrontación con el ateísmo. Según Pannenberg, es en ese lugar en el que se acoplan de nuevo historia y antropología. Pues en la historia de las religiones, en tanto historia, se documenta la dimensión religiosa del ser humano, y no por pura deducción de una supuesta esencia abstracta del hombre. Es ahí mismo, en la historia de las religiones, donde se une, se media, podemos decir, la idea de Dios como objeto de la teología, con la experiencia de la realidad comprensible, tan solo desde el hombre, concentración antropológica, y tomada a la vez en su totalidad para investigar su fundamentación última, Dios. Pannenberg retorna pues a la ciencia de la religión para corregir la interpretación de Feuerbach, haciendo ver que ella no reduce el fenómeno religioso a un puro comportamiento humano, sociológico, psicológico. Todo lo contrario, establece la especificidad de la experiencia religiosa, la cual estructura diversos elementos antropológicos en una unidad original. La experiencia de Dios, de ahí el carácter teológico de la ciencia de las religiones. Razón por la que ésta no debería limitarse a describir la experiencia religiosa humana, sus conexiones con las restantes experiencias y su institucionalización en el contexto de la vida social, sino que tendría que investigar también la realidad que se experimenta en la vida religiosa y en su historia.
Bueno, es amplio, ¿no? Y Pannenberg lo que intenta es convertir a la teología en una ciencia, ¿no? En una ciencia. Eh, Creo que pasaríamos horas y horas tratando de entender, pero en lo que, en lo esencial, en lo, vamos a decir, básico sobre el pensamiento de Pannenberg, creo que hemos tratado de manifestarlo, ¿no? Entonces, eh, para Pannenberg, Dios existe en tanto tenga una explicación razonable, contundente, comprensible, desde, desde el credo, pero con relación a los hechos y sucesos que van pasando en en nuestro tiempo, ¿no? Ahora, mira, es interesante lo que es para pensar, y ahí vamos a tratar de analizar un poquito, ¿no? Creemos que el aporte de Pannenberg al quehacer teológico actual es muy rico, sugerente y novedoso en casi todos los aspectos de la teología. En este artículo dice, solo nos hemos referido sintéticamente a su elaboración de condiciones de una teología mediada, ¿no? Como desafío frente a la modernidad. Pensar por uno mismo, hacer uso de la propia responsabilidad, la obligación de fundamentación, la inseguridad y la apertura a todas las exigencias de validez. La exigencia de legitimación del poder y formas de vida son algunas condiciones de la modernidad. Entonces, eh, esta es una de las posturas que hoy en día se presentan, ¿no? Esta es una de las posturas, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas interrogantes que se ha planteado desde la perspectiva de Pannenberg. Por ejemplo, dice, ¿solo el final da sentido a la secuencia? Este es uno de los aspectos centrales del pensamiento de Pannenberg. Solo el final da sentido a la secuencia. Y dice, dice, del cual cabe preguntarse si siempre, tanto el nivel individual como el colectivo, sea realmente así. Tienen todos los individuos de la historia y la historia de forma más general asegurada una tal experiencia final que ilumine el sentido final de los sucesos del pasado. Y también cabe cuestionarse si esta argumentación da cuenta de la incondicionalidad, apertura del hombre a corresponder a la llamada de la realidad y de su propio carácter. O sea, no sufre el momento presente una cierta devaluación cuando está supeditado a un final que todavía no es, por más que este esté anticipado. Interesante, ¿no? ¿Cuáles son los límites del lenguaje hipotético sobre Dios? Es otra de las preguntas. ¿Cuáles son los límites del lenguaje hipotético? Si bien el lenguaje hipotético sobre Dios está sólido y coherentemente fundamentado en Pannenberg, no resulta quizás problemática la presentación de Dios como hipótesis. Otra pregunta, ¿no introduce la influencia de Hegel en el pensar teológico una cierta oscilación en la afirmación de la positividad de Dios? Dice, ¿no? Sin poder entrar de lleno en este complejo tema, a veces surge la pregunta que si más allá de todos los recaudos metodológicos y de la sola argumentación de Pannenberg, no se produce a veces una cierta oscilación entre datos que afirman la absoluta positividad de Dios, como por ejemplo subrayar la creación ex nihilo, ¿no? La creación de nada, frente a todo tipo de pensamiento que quiere hacer depender a Dios de la creación. Otra pregunta, ¿no produce la aspiración científico-universitaria de la teología un cierto estrechamiento a la visión del quehacer del teólogo? Interesante, ¿no?
Es siempre la revelación, anticipación. Se revela a Dios siempre indirectamente. Se puede distinguir siempre adecuadamente entre revelación y autorrevelación. No deberá hablarse más bien que Dios siempre se revela él mismo, aunque un proceso revelatorio en el cual su presencia es, sin embargo, siempre actual y total, si no se quiere caer en un cierto formalismo a la hora de tratar sistemáticamente los datos del exégesis. Bueno, ahora vamos a entrar a un breve debate sobre lo que hemos tratado de entender de Pannenberg y su relación con teología e historia, ¿no? Eh, a ver, ¿qué me pueden decir, hermanos? Yo lo que veo es que Pannenberg, en ese intento de hacer que la teología responda a, responda a los eventos históricos, o en todo caso, que se acerque más a la ciencia, está cediendo y está tratando de utilizar alguna de las herramientas del método científico para hacerla, como él dice, más comprensible, ¿no? Entonces, para Pannenberg es importante ese elemento. Para Pannenberg es importante que Dios pueda ser vinculado con la historia. Y, y lejos de su exigencia, pues el cristianismo siempre lo ha vinculado con la historia, hoy más que nunca. Mira, lo que pasa hoy en día, y ahí quiero abrir el debate, hermanos, para ver si pueden opinar algo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ¿no? Hoy día, ah, Irán ha atacado a Israel. Irán ha atacado a Israel. ¿Eso no les abre el debate? Hoy en día, hoy en día la, este, la escatología, ¿no? Y todos los de la iglesia, pastores y hermanos mismos que han llevado a algún curso de escatología, están así como atentos a lo que va a pasar, atentos a lo que va a pasar, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la escatología, pues, es eh, es la interpretación, ¿no? De los eventos futuros. Para Pannenberg es importante esto, ¿no? Para Pannenberg es importante, ¿no? Pannenberg destaca que solo en la teología se puede poner el punto dominante, la salvación, ¿no? Y la escatología. O sea, pero no se puede desvincular del reino de Dios. Dios dice y su señorío forman el contenido central de la salvación escatológica. La escatología no es el tema de un simple capítulo en la dogmática, ¿no? Ella determina la perspectiva de la doctrina cristiana como un todo. Entonces, Panemer apunta a su idea, fuerza y paradigma propio de su teología, es decir, la revelación de Dios en la historia. La venida del reino es el fundamento del mensaje de Jesús. Eso constituye para Panemer un elemento esencial. Entonces, para nosotros también, en alguna forma, cuando leemos, cuando analizamos la Biblia, ¿no? Como les decía, ¿no? El ataque de Irán a Israel. Ya algunos hablan de la Tercera Guerra Mundial.
de la Tercera Guerra Mundial. Y antes de que esto suceda, ya nosotros sabemos ya el pronóstico, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Entonces, nos encontramos frente a estas situaciones, nos encontramos frente a esto. Eh, ¿Qué opinión les merece, hermano, de la postura de que Pannenberg señale de que la teología solo puede ser si es que tiene una explicación sobre la historia, partiendo desde el punto de vista doctrinal? El cristianismo ya ha señalado su posición doctrinal, pero esto es una hipótesis, hay que demostrarlo. Y solamente se puede demostrar a partir de su visión histórica, su relación con la historia. ¿Qué les parece? En su discusión, Panner pues se debate con filósofos, se vincula con, discute con Feuerbach, ¿no? Donde Feuerbach señala que el, el cristianismo y todas las religiones han construido a Dios, ¿no? Entonces lo han construido en base a su representación humana. Entonces Dios solamente nos presenta al hombre y su ideal. Pero para Pannenberg no, ¿no? Para Pannenberg no. Para Pannenberg la teología la teología es una hipótesis que demuestra en la historia, como lo ha señalado, cómo Dios va construyendo su reino, el reino de los cielos. Y la escatología es muy importante, porque ahí va a manifestar el futuro de la salvación, cómo va a cumplir, ¿no? Él su palabra, ¿no? El conocimiento del futuro, ¿no? Se relaciona con, con la vida humana, ¿no? Con la historia, ¿no? Con lo que va a pasar, ¿no? La escatología que se presenta en la Biblia, entonces, eh, nos va a mostrar la historicidad de Dios, la historicidad de Dios. Y no solamente ahí, también lo vincula con el Espíritu Santo, ¿no? Pannenberg se refiere en relación entre escatología individual y universal y la obra del Espíritu en la consumación de la creación. Pannenberg desarrolla una mayor creatividad, especialmente con el énfasis del Espíritu Santo, ¿no? En la escatología. Destaca él la superioridad de la escatología bíblica con formas secularizadas de esperanza en la consumación de la sociedad. O sea, no solamente es una visión positiva de la historia, sino que está vinculado y es totalmente legítimo, ¿no? Desde el cristianismo, desde la posición bíblica. La pregunta que hace Panem es, ¿cómo los individuos de generaciones anteriores, quienes todavía miembros de la raza humana, podrán podrán compartir este futuro cumplimiento de su destino? La esperanza escatológica de la Biblia confía en la justicia y la fidelidad de Dios y está orientada hacia el fin futuro de sus caminos con su creación y con su pueblo. Dice, es importante destacar este hecho, ¿no? Esta crítica de Pannenberg al marxismo no es resultado del actual colapso del socialismo. Interesante, ¿no? Entonces, Pannenberg en algún momento señala incluso los errores del marxismo. El error de los marxistas no radica en su análisis, en sus análisis de la función social de las iglesias o de otras comunidades religiosas. El error de los marxistas se encuentra más bien en la ilusión de que la sociedad verdaderamente humana pueda ser realizada definitivamente por los hombres, y ciertamente en un proceso histórico relativamente corto.
Entonces, el marxismo en tanto busca, ¿no?, que haya una igualdad, pero como esfuerzo del hombre, ese es un gran error. El hombre nunca llegará por sí mismo a establecer estos parámetros de igualdad, ¿no? Obviamente, porque el hombre tendría que estar en una condición humana muy diferente a la que hoy muestra. ¿Qué hace que un hombre sea totalmente diferente a lo que hoy muestra? Han pasado miles de años en la historia y el hombre sigue siendo igual y peor. ¿Qué esperanza hay para un marxismo de igualdad? Que es el peor engaño que existe. El peor engaño que existe. Ni siquiera en largos años se ha podido conseguir esa ilusión que el marxismo plantea, ¿no? Es más, los gobiernos socialistas, comunistas, han traído pobreza, miseria y, y un caos total. Claro, aquí no se trata de modelos políticos. El hombre por sí, ya sea de derecha, de izquierda, de lo que sea, no está en condiciones, tiene problemas para establecer, eh, para establecer un común denominador que los lleve o que nos lleve a una mejor condición en este mundo. Tiene problemas, tenemos problemas para, para cambiar las cosas que están mal. Tenemos problemas serios. Entonces, hermanos, espero que nos haya servido esto sobre Pannenberg. Espero que puedan estar avanzando también sus, sus clases, sus trabajos, y pues tratemos de tener una reflexión sobre estos teólogos, ¿no? Porque posiblemente nos encontremos con alguna de sus ideas en nuestra iglesia o en nuestro diario y cotidiano vivir. Bueno, hermanos, espero que Dios nos bendiga y Pastor, una dígame. consulta. Este, específicamente el trabajo son el análisis de los videos, ¿no, pastor? Sí, sí, Ahí. análisis los videos y vean ahí cómo pueden sacar ustedes algún tipo de entendido, ¿no? Algún tipo de... Pastor, Sí, dígame, hermano. entonces son, aparte de las preguntas que tenemos, de las 10 preguntas por semana, es eso y más los videos, ¿verdad, Pastor? Sí, sí, es eso y los videos. Así es. Pastor, disculpe, ahí tengo una confusión. Dígame. Las 10 preguntas no es de sociología, porque de corrientes teológicas ha enviado preguntas, pastor, que no lo veo yo en el Ah, no, sílabus. corrientes teológicas está en ver los videos. Ajá, Sí, ahí están en el sílabus, Sí, les envié, ahí están los videos y hacer sí. eh, un resumen. un resumen o lo que a ustedes les llama la atención, ¿no? En conclusión, por ejemplo, hoy día, ¿no?, que hemos tratado sobre teología e historia, ¿no? Entonces, ¿qué han entendido? ¿Qué les parece? ¿Alguna observación? En realidad de eso se trata, ¿no? De eso se trata. En, Pastor, sí, en el otro curso sí es diferente. Ahí sí tienen preguntas ya planteadas para eso. Bueno, hermanos, entonces Pastor, muchas gracias. ahí nos vemos, hermanos. Cuídense y hasta la próxima semana, ¿no? Dios los bendiga. Saludos, pastor, saludos. Igualmente, hermano. Bendiciones.